¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. Y pues en esta ocasión vamos a hacer una explicación acerca de los filtros, ya que en nuestro video anterior surgieron algunas dudas, principalmente en lo que se refiere a la topología y orden de los filtros. Y de antemano agradezco infinitamente a todas esas personas que se tomaron la molestia de ver mis videos y hacerme llegar sus dudas. Y bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. Y empecemos por darle sentido a la definición de filtro como un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros. El concepto suele referirse a la rama de la ciencia a la que se aplique. Entonces, aplicando este concepto a nuestra área de interés, un filtro pasabajas retiene las frecuencias graves y desecha las frecuencias medias agudas. Un filtro pasabanda retiene las frecuencias medias y desecha las frecuencias graves y agudas. Y por último, un filtro pasaaltas retiene las frecuencias agudas y desecha las frecuencias graves medias. Entonces, si trasladamos este concepto a la electrónica, la materia prima es el amplificador operacional. Y en base a la configuración del circuito es lo que determinará la topología y orden del filtro. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un filtro Sallen-Key, cuya configuración de circuito nos da un filtro pasabajos de primer orden, así como su respectiva pendiente de atenuación. Sin embargo, algunas de las topologías más comunes que podemos encontrar en la industria del sonido profesional son Butterboard, Liquid-Rayleigh, Bessel, entre algunas otras. Bien, ahora vamos a analizar las principales características de los filtros. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos 4 filtros Butterboard de primero hasta cuarto orden. Y podemos ver que mientras más alto es el orden, también la pendiente de atenuación es mucho más pronunciada. Y asimismo, cada orden del filtro acarrea consigo un desfase de 45 grados en la frecuencia de corte. Ahora, en la siguiente imagen tenemos igual 4 filtros, pero ahora de topología Liquid-Rayleigh, de los cuales solamente existen en orden par. Y de igual forma podemos apreciar que a medida que aumentamos el orden del filtro, la pendiente de atenuación se hace más pronunciada. Y ya que existen solamente en orden par, el desfase que acarrean por cada orden del filtro va de 90 en 90 grados. Ahora, en la siguiente imagen tenemos 4 filtros de topología Bessel, en donde podemos apreciar que a medida que aumenta el orden del filtro, la pendiente se hace más pronunciada, pero mucho más suave que en las dos topologías anteriores. Y también podemos apreciar que por cada orden del filtro, el desfase en la frecuencia de corte es de 45 grados. Bien, ya dijimos que la materia prima de los filtros activos es el amplificador operacional, y que son los que encontramos básicamente en los divisores frecuenciales que colocamos antes del amplificador. Y la materia prima de su equivalente en filtro pasivo son las resistencias, capacitores e inductores. Y dichos filtros son los que colocamos después del amplificador. Por lo tanto, como comentario general, cuando vayamos a adquirir un nuevo procesador de la marca y modelo que ustedes deseen, vale la pena saber la topología de filtro para saber qué resultados podemos predecir o esperar. Y bien amigos, así terminamos este nuevo capítulo correspondiente a los filtros, esperando como siempre que sea de su total agrado, y asimismo espero haber resuelto las dudas de aquellos que me hicieron llegar sus comentarios. Y no se olviden compartir este video y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Asimismo, les adelanto que próximamente ya en otro video estaremos entrando a un capítulo que se denomina Introducción al Análisis Espectral. Hasta la próxima.